Palabra de Dios, Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, y con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana en la que nos permites congregarnos a pesar de la distancia. Gracias por darnos las herramientas para poder estar conectados y rendirte culto como iglesia. Padre Dios, permítenos realmente comprender que la iglesia no son las paredes, no es un lugar físico, sino que somos todos nosotros cuando nos congregamos para glorificarte, para honrarte, para servirte. Padre Dios, te pedimos, Señor, que a través de esta predicación nos permitas entender la importancia de estar en comunión contigo, pero también en comunión con los hermanos. Padre Dios, ayúdanos a estar vestidos de toda la armadura y estar fortalecidos en ti a través de la oración. Padre Dios, en este siervo tuyo derrama el aceite del conocimiento, la sabiduría, el poder de tu palabra. Y haz que sean solo tus palabras y no las mías. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como hemos visto durante todas estas semanas, estamos en guerra. Y nuevamente se los digo, estamos en guerra. Una guerra espiritual, una guerra invisible, una guerra cruel, violenta, cruenta, a muerte. Y si no lo han entendido, nuevamente se los digo, estamos en una guerra espiritual, invisible, cruel, violenta, cruenta, a muerte. Estamos en una guerra. Esa guerra no es en contra de un gobierno nacional o internacional, no es en contra de los hermanos de la fe, no es en contra de los familiares, no es en contra de algún enemigo terrenal, sino que esta guerra es en contra del diablo y su ejército. Y esto nos tiene que quedar muy claro, que no es en contra de carne y sangre, sino que es una guerra espiritual en contra del diablo y su ejército. El problema es que en esta guerra, nosotros como humanidad estamos indefensos, somos vulnerables, somos completamente impotentes y ningún ser humano, sin importar su estatus socioeconómico, su raza, su género o su educación, puede tener la victoria, ¿cierto?, en contra del enemigo. Nadie puede. No importa la disciplina, ¿cierto? No importa la voluntad que tenga. Nadie puede por sí mismo en esta guerra espiritual. No importa la educación, no importa el género, no importa la raza. Y en esta guerra no sirven, para que nos quede muy claro, no sirven la disciplina, la voluntad, las charlas motivacionales, la meditación, ¿cierto? ¿Cierto? El cultivar la moral. Porque como ya se los había dicho, nosotros no tenemos armas en este mundo para poder destruir las fuerzas del enemigo o algún escudo que nos pueda defender de sus ataques, ¿cierto? Es por esa razón que Dios no nos
está sugiriendo, sino que nos está mandando a que nos vistamos de toda su armadura, ¿cierto? Dios nos está ordenando a que nos vistamos de toda su armadura. No es una sugerencia, no es una recomendación, es un mandamiento. Dios nos está mandando a vestirnos de toda su armadura, no es una sugerencia y nos tiene que quedar muy claro, ¿cierto? Y nos está diciendo, primero, fortalezcanse en el poder. ¿Qué tipo de poder? En el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Y también nos dice, vístanse de toda la armadura, ¿cierto? De toda la armadura, no una parte, sino de toda la armadura. Esta armadura que es dada por Dios, esta armadura que es propiedad de Dios y esta armadura que finalmente, como ya lo habíamos dicho, es Dios. ¿Listo? Entonces vamos a ver aquí nuevamente la imagen. Esta imagen la mandó Jessica al grupo de jóvenes, me pareció muy bonita y muy gráfica, ¿cierto? Ya está apareciendo, sí, no. Entonces aquí podemos ver la armadura, la mandó nuestra hermana Jessica. Y vemos aquí entonces que la armadura consiste en el yelmo o el casco de la salvación, ¿cierto? La coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y el calzado del Evangelio de la Paz. Nuevamente, para que no se nos olvide, el escudo, el casco o el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, ¿cierto? Lo que protege aquí como todo el abdomen, el tórax, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios, y el calzado del Evangelio de la Paz. ¿Listo? Entonces, para que nos quede muy claro esto, qué imagen tan bonita, ¿cierto? Muchas gracias a Jessica. Entonces, Dios nos está diciendo, no nos está sugiriendo, nos está ordenando a fortalecernos en el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos y a vestirnos de toda la armadura de Dios, que ya vimos todas las partes de esta armadura, ¿cierto? Y todo esto, toda esta armadura y este fortalecimiento son para poder estar firmes sobre la victoria que ya tenemos en Cristo. Es para poder estar firmes sobre la victoria que ya tenemos en Cristo. No es para poder tener nosotros la victoria sobre el diablo, sino que es para poder estar firmes nosotros sobre la victoria que ya obtuvo Cristo. ¿Listo? Sin embargo, cuando pensamos en el soldado de Cristo, no podemos imaginarlo de pie, envalentonado contra el diablo, luchando contra el diablo, sino de rodillas, dependiendo totalmente, completamente del Señor, confiando en la soberanía de Dios. Porque finalmente la victoria no proviene de nosotros. Y si nosotros leemos la palabra, vamos a ver que la victoria no la obtenemos nosotros, sino que proviene totalmente de Dios. Que nos quede claro esto. ¿Listo? Entonces, la guerra espiritual no se libra nosotros de pie envalentonados contra el diablo, sino que somos nosotros, como soldados de Cristo, de rodillas, dependiendo completamente del Señor, confiando en su soberanía. Entonces, que nos quede muy claro esto, nosotros nos fortalecemos en el poder de su fuerza, nos vestimos de toda la armadura, estamos de pie, estamos firmes sobre la victoria que ya tenemos en Cristo, pero de rodillas, confiando, dependiendo únicamente del Señor. ¿Listo? Confiando y dependiendo únicamente del Señor. Por eso recordemos siempre, porque hay canciones cristianas que son antibíblicas, que dicen, diablo, yo te arrebato mi salud, te arrebato mi familia. No, nosotros no le arrebatamos al diablo. Diablo, yo decreto en contra. No, nosotros no hacemos eso. En la palabra no está nada de eso. Esas canciones son antibíblicas. ¿Listo? Para que de pronto aquellos que las estén cantando las pongan en carpeta de canciones antibíblicas que no agradan al Señor. Cuando no quieran agradar al Señor, escuchen esas canciones. Esas canciones no son bíblicas. ¿Listo? Nosotros no le arrebatamos al diablo. Nosotros no le arrebatamos. No,
Dios, la palabra nos dice, ya lo estudiamos en Efesios, ya nos dio todas las bendiciones y el diablo no nos puede quitar las bendiciones que Dios ya nos entregó. Listo, que nos quede claro esto. Entonces, recordemos muy bien esto, que nos quede muy en el corazón. Nosotros nos fortalecemos en el Señor, nosotros nos tenemos que vestir de toda la armadura del Señor, ¿cierto? Que es dada por Dios, que es propiedad del Señor y que es Dios mismo, pero esto lo hacemos de rodillas. Entonces, así como un jugador de fútbol que no le hace caso a su entrenador o a su director técnico, no sirve para nada, ¿cierto? No sirve. De la misma manera, de nada sirve tener la armadura y salir a la batalla si no se le hace caso al general, si no se le hace caso al capitán, ¿cierto? Si no se le hace caso al comandante. Por esta razón, lo que va a encapsular y lo que va a concluir la descripción de toda esta guerra espiritual no es otra cosa más que la oración. ¿Por qué? Porque finalmente la oración es dependencia de Dios. En otras palabras, la forma en que nos fortalecemos en el Señor, nos vestimos de toda la armadura va a ser a través de la oración, ¿cierto? Porque como ya les dije, la oración es esta dependencia de Dios. Entonces, si dijimos que la gente que no lee la palabra de Dios le falta sentido de eternidad, podemos decir también que la gente que no ora es porque le falta sentido de Dios. Nuevamente, para que nos quede claro, si dijimos que la gente que no lee la palabra es porque le falta sentido de eternidad, la gente que no ora es porque le falta sentido de Dios. Porque como ya lo he dicho 2 veces y lo digo nuevamente, la oración es la manifestación de mi dependencia hacia Dios. Es mi reconocimiento de la soberanía de Dios. Entonces, si la semana pasada entendimos que meditar en la palabra de Dios de día y de noche es importante, es necesario, el día de hoy debemos sellar en nuestros corazones la orden de nuestro Señor Jesucristo de velar y orar, el mandamiento de orar sin cesar. Porque es fundamental que nosotros comprendamos que no es solo la oración de madrugada, sino que debemos orar sin cesar, debemos velar en oración. Así como el cuerpo no puede vivir si solo respira y no come, o si solo come y no respira, nuestro espíritu no puede vivir si solo oramos, pero no recibimos la palabra. Pero también no podemos vivir si solo recibimos la palabra y no oramos. ¿Por qué? Porque la palabra es alimento para nuestro espíritu, pero la oración es su respirar. Listo, que nos quede muy claro esto. Nosotros no podemos solo leer la palabra sin orar, pero no podemos orar sin leer la palabra, ¿cierto? Porque la palabra de Dios es el alimento, mientras que la oración es el respirar. ¿Qué pasaría si uno solo comiera, pero no respirara? Se muere. Pero ¿qué pasa si uno no come y solo respira? También se muere, ¿cierto? Por esa razón, vamos a ver aquí la palabra, lo que nos dice. Efesios 6, 18, 20. Miren cómo está subrayado. Porque la palabra nos va a enseñar cómo nosotros debemos orar. La palabra nos va a enseñar cómo debemos orar. Primero nos va a decir, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Entonces, la palabra muy claramente nos va a decir que para orar debemos hacer esto. 4 características de la oración. Primero, orar en todo tiempo. Se nos está hablando acerca de la frecuencia. Segundo, nos va a decir orar con toda oración y súplica. Es decir, la motivación, ¿cierto? Se nos va a hablar acerca de la motivación, el motor de nuestra oración. Luego, orar en el Espíritu. ¿Cuál es el método de la oración? El Espíritu. ¿Y con qué intensidad? Con toda perseverancia y súplica. Nuevamente, son 4 características que Pablo nos está describiendo aquí en la carta de Efesios.
orar en todo tiempo, es decir, la frecuencia, orar con toda oración y súplica, es decir, cuál es la motivación, qué es lo que debe motivar la oración. Orar en el espíritu, es decir, el método, y orar con toda perseverancia y súplica, es decir, la intensidad. Vamos a ver cada uno, ¿listo? Primero vamos a ver orando en todo tiempo, es decir, la frecuencia. Y para ello, vamos a leer 1 de Tesalonicenses 5:17 y nos dice, orad sin cesar, orad sin cesar, ¿listo? Orad sin cesar, nos está diciendo la palabra. Y no es difícil de entender, ¿cierto? No es difícil de entender este punto. Debemos nosotros orar en todo tiempo, de día y de noche, cuando estamos felices o cuando estamos tristes, cuando sentimos orar y cuando no sentimos orar, cuando estamos en paz y cuando estamos en conflicto. En todo momento nosotros debemos orar. Por lo general, nosotros tendemos a orar cuando estamos tristes o cuando sentimos orar o cuando estamos en conflicto, ¿cierto? Por lo general ocurre esto, pero nos olvidamos de Dios, no oramos cuando estamos felices, cuando nos sentimos orar, cuando estamos en paz. Pero la palabra muy claramente nos está diciendo, oren sin cesar, oren en todo momento. No paren de orar, está diciendo la palabra, de día y de noche. Por eso hay algunas personas que hacen una gran apología acerca de la oración de madrugada, pero si nosotros vemos la palabra de Dios no está diciendo que es más importante la oración de madrugada, sino que desde la madrugada estoy orando hasta la noche, ¿cierto? Eso es lo que nos está diciendo la palabra, ¿cierto? Entonces, es de día y de noche. Es, es, es cuando yo estoy feliz, pero también cuando estoy muy triste. Es cuando yo siento orar, pero también cuando yo no siento orar. Es cuando yo estoy en paz, pero también cuando estoy en conflicto. En todo momento debemos orar. Entonces, eh, aunque para el cristiano, aunque para nosotros es fundamental, es importante, es necesario invertir tiempo dedicado solo a la oración, nosotros debemos entender que la oración sin cesar nos está hablando más bien acerca de un patrón de vida, ¿cierto? Es decir, nosotros debemos sacar el tiempo para orarle al Señor, pero la oración sin cesar nos está hablando de un patrón de vida, porque digamos, si yo orara sin cesar, es decir, centrado solo en la oración, entonces algunos dicen, es que hay que cerrar los ojos, entonces, ¿cómo conduciría yo? ¿Cómo haría, digamos, un examen si yo estoy orando, ¿cierto? A 2 más 2, a Padre nuestro. No, no podría, ¿cierto? Entonces, más bien la oración sin cesar nos está hablando de un patrón de vida en el cual yo tengo presente a Dios en todo tiempo y en todas las cosas de mi vida cotidiana. Yo estoy dependiendo de Dios en todo tiempo y en todas las cosas de mi vida cotidiana. Esto es orar sin cesar. Es una vida centrada en Dios, en el cual hay un constante agradecimiento, un constante arrepentimiento y un constante encomendarme a Dios. Nuevamente, ¿qué es un orar sin cesar? Es depender, es centrarme, es tener un patrón de vida que depende completamente de Dios. Es un patrón de vida donde yo en todo estoy agradecido, en todo momento estoy arrepintiéndome y en todo momento le estoy encomendando todo a Dios. Entonces, ¿cómo puedo saber si estoy orando sin cesar? En lo práctico, ¿cómo? Fácil, es muy fácil. Pregúntese cada uno de ustedes, pregúntese cada uno, ¿qué es en lo primero que piensan cuando ocurre algo en sus vidas o cuando no ocurre nada? ¿Qué es en lo primero que piensan? ¿Qué es en lo primero que piensan? Cuando ven algo hermoso, cuando comen algo delicioso, cuando pasa algo bueno, ¿qué es lo primero en lo que piensan? Ay, tan hermoso, tan bonita la evolución. Ay, tan delicioso, ese chef es muy teso. Ay, cuando pasa algo bueno, si es que fue por mí o fue por tal persona. Le agradecemos a Dios primero. Lo primero que, si nosotros estamos en constante oración, lo primero que deben hacer de nosotros es agradecimiento hacia Dios. Vemos algo hermoso, comemos algo delicioso. Señor, gracias. Señor, gracias. Gracias por esta hermosa creación. Gracias por esta naturaleza. Gracias por esta naturaleza tan hermosa que creaste. Señor, gracias por estos sabores que me permites
degustar. Gracias por esta lengua. Gracias por estos sabores. Glorificamos a Dios por las cosas buenas que nos pasan. Le glorificamos. Lo primero que se nos ocurre es, Señor, gracias. O primero se nos ocurre, ay, tan bonitas las cosas. Señor, gracias, Señor, por la inteligencia, por la sabiduría que le has dado al ser humano para poder crear tan hermosas edificaciones. Señor, gracias por lo hermoso. Señor, gracias por lo delicioso. Gracias por los buenos aromas, Señor. Gracias. Pero también gracias por lo malo. Señor, gracias porque de pronto esto malo que me ocurrió en este momento es para poder protegerme de algo que me puede pasar luego. Gracias porque esas dificultades, Señor, son para enseñarme, son para educarme, Señor. Gracias. Gracias por este aguijón en la carne. Gracias. Gracias, Señor, por estas dificultades. En todo debemos dar gracias. Esto es una oración sin cesar. Pero también, cuando escuchamos algo indebido, cuando vemos algo que sabemos que le desagrada a Dios, cuando hacemos algo pecaminoso, cuando sentimos tirar la toalla, cuando no sentimos orar o cuando no sentimos leer la palabra, cuando sentimos odio o ira en contra de nuestro hermano, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos inmediatamente. ¿Realmente sentimos eso? ¿Realmente nos arrepentimos inmediatamente? ¿Vemos algo desagradable? ¿Oímos algo desagradable? ¿Realmente nos arrepentimos? ¿Realmente estamos arrepintiéndonos? Cuando vemos las injusticias de este mundo, cuando vemos a alguien en nuestra familia o en la iglesia que nos cae mal, oramos por la justicia de Dios. Oramos a Dios para que nosotros podamos tener su corazón, podamos tener misericordia, podamos tener amor, perdón hacia nuestros hermanos. Oramos por eso. Estamos orando. Eso es una oración sin cesar. Es un patrón de vida en el cual yo siempre tengo presente a Dios. Yo siempre tengo a Dios delante de mí. Yo siempre estoy en conversación con Dios. Como les dije, es importante ese tiempo en el que nosotros sacamos para estar en oración con Dios. Es importante, es fundamental el tiempo de devocional. Es importante ese tiempo en el que yo saco 1 hora, 2 horas de mi vida, de cada día, para orar. Es fundamental, fundamental. Pero también es importante entender que la vida de oración no es una vida que solo esta parte de esa vida, sino que es una vida en constante dependencia, es un constante reconocer que Dios está ahí, ¿cierto? Entonces, por todo yo le doy gracias, en todo yo estoy arrepentido, ¿cierto? Y por todas las cosas yo me encomiendo a Él. Eso es orar sin cesar. Eso es orar sin cesar. Es tener siempre presente que Dios está ahí. Entonces, la oración sin cesar, más que un actuar, ¿cierto? Más que un sacar un tiempo, es vivir, ¿cierto? Es vivir una vida en la cual se busca una constante glorificación de Dios y una dependencia de Dios en todas las circunstancias. Una dependencia de Dios en todas las circunstancias. ¿Listo? Que nos quede muy claro esto. Ahora lo segundo, orando con toda oración y súplica. Orando con toda oración y súplica. Listo, vamos a leer Proverbios 38. Nos dice así: vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Miren tan bonito, manténme del pan necesario. No, llena mi nevera de pan. No, manténme del pan necesario. Entonces, por alguna razón, nosotros como seres humanos, como somos muy extremistas, somos demasiado extremistas, nosotros tendemos a espiritualizarlo todo o materializarlo todo, ¿cierto? Nosotros tendemos a decir todo es espíritu, 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 o todo es carne, 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 carne. Así somos los seres humanos, ¿cierto? Y eso también pasa en la oración. Entonces, es equivocado orar únicamente por lo material, pero también está equivocado orar únicamente por lo espiritual. Es decir, estar centrado solo en lo espiritual está equivocado, pero también centrarme únicamente en lo material
¿cierto? Porque miren lo que nos está diciendo la palabra. Aquí la palabra nos está diciendo, oren en todo tiempo, oren en todo momento, oren sin cesar, ¿cierto? Nos lo dijo la enseñanza anterior, nos está diciendo orando en todo tiempo, pero también nos está diciendo orando con toda oración y súplica, ¿cierto? Orando con toda oración y súplica. Entonces, debemos orar en agradecimiento, debemos orar en arrepentimiento, debemos orar en súplica, debemos orar de pie, debemos orar sentados, debemos orar postrados, debemos orar en voz alta, debemos orar en voz baja, ¿cierto? Por eso es que yo antes también lo defendía, pero pensándolo bien y leyendo bien la palabra nunca defiende, es que tenemos que orar en voz alta porque es la única manera en que Dios nos escucha. No, porque entonces cuando oramos por los alimentos, ¿por qué no oramos en voz alta? Entonces Dios no está escuchando esa oración, ¿cierto? Entonces tenemos que tener pensamiento crítico. Debemos nosotros orar en público, debemos orar en privado, ¿cierto? Para cada cosa hay su tiempo, también es necesario y la palabra dice, clamen, clamen. Entonces también hay tiempos que hay que orar en voz alta, ¿cierto? Hablando de lo anterior. Pero debemos orar en público a veces y debemos orar en privado a veces, ¿cierto? Nosotros debemos orar para que el Señor provea el alimento espiritual, pero también para que provea el alimento material, ¿cierto? Eso no tiene nada de malo. Nosotros vemos en la palabra que la gente, ¿cierto? Toda la gente oraba, Señor, dame el alimento espiritual, tu palabra, pero también provee el alimento de cada día, porque miren lo que nos está diciendo la palabra muy claramente aquí. Esta es una oración, ¿cierto? Aquí no se está hablando de algo espiritual, se está hablando de algo material. Señor, no me des pobreza, pero tampoco me des riqueza, ¿cierto? Esta es una oración equilibrada, porque muchos dicen, Señor, dame riqueza, dame plata, dame plata. No, eso no es una oración sabia, no es una oración de acuerdo a la voluntad de Dios. Esta es una oración de acuerdo a la voluntad de Dios. Señor, no me des ni pobreza ni riqueza. Entonces miren que aquí no se está ni adulando la pobreza como hoy en día se hace en muchos países que fueron conquistados por países católicos, ¿cierto? Porque se exalta la pobreza. No, aquí nosotros vemos que no se puede exaltar la pobreza, pero tampoco la riqueza. Entonces, vemos aquí la palabra que dice, Señor, un hombre sabio que ora según la voluntad de Dios dice esto, Señor, no me des ni pobreza, pero tampoco riqueza, ¿cierto? Manténme el pan diario, es decir, permíteme depender de ti. Entonces debemos orar por lo espiritual y también por lo material. Es decir, la oración debe ser por lo espiritual y lo material. Señor, ayúdame a permanecer en ti. Señor, ayúdame a orar más. Señor, ayúdame a leer la palabra. Señor, pero también ayúdame, por favor, con estas cuentas. Señor, ayúdame con mi trabajo, ¿cierto? Entonces, Señor, ayúdame a participar del gozo de tu salvación, pero también dame dolor de pecado. Señor, yo te oro por mi familia, yo te oro por mis amigos, yo te oro por mis enemigos, yo te oro por la iglesia, yo te oro por la nación, yo te oro por mi ciudad, yo te oro por mi barrio. Señor, yo te pido por mis gobernantes. Señor, yo te pido por el trabajo, yo te pido por mi casa. Señor, yo oro cuando llego a la casa. Señor, yo oro antes y después de conducir. Señor, yo oro antes y después de comer. Por todo nosotros debemos orar. Aquí la palabra está diciendo con toda oración y súplica, es decir, de todos los modos y por todas las cosas. ¿Cómo así que de todos los modos? Ya se los había dicho, pero de pronto para que lo entiendan. De pie, sentados, postrados, en voz alta, en voz baja, en privado, público. De todos los modos debemos orar, pero también por todas las cosas, lo material y lo espiritual. No solo lo espiritual, pero tampoco solo lo material. Por todas las cosas, por todo, por todo, por todo. Señor, es que por todo, aún así sean cosas que parezcan efímeras. Señor, que hoy no haya taco y pueda llegar rápido a mi trabajo, que pueda llegar temprano en mi trabajo. Señor, por favor. Señor, por favor. Señor, tengo que alimentar a mis hijos. Ayúdame, Señor. Te entrego a mis hijos. Por todas las cosas debemos orar. Entonces, lo lamentable es que muchas veces nosotros elevamos oraciones como muertas a Dios. Elevamos oraciones muertas a Dios, porque lo hacemos como un rezo, ¿cierto? Imagínense si yo a mi esposa le dijera lo mismo todos los días. Mi amor, te amo. Mi amor, gracias. Mi amor, vamos a dormir. Y al otro día, mi amor, tengo hambre. Mi amor,
gracias, mi amor, te amo, vamos a dormir. ¿Qué diría mi esposa? ¿Me amaría ella? Sí, de pronto sí, porque ella tiene mucho amor, pero ¿realmente ella se sentiría feliz? No. El orar y el suplicar, ¿cierto? El orar y el suplicar, que nos está diciendo la palabra, debe ser una conversación viva con Dios, una conversación viva. Entonces, ¿cómo puedo tener una conversación viva? Teniendo a Dios presente en todo momento y en todo lugar, para todas las cosas. Señor, mira, me pasó esto tan gracioso. Es que mira, este man sí es gracioso, Señor. Eso es una conversación con Dios. Señor, qué rabia, qué rabia, qué rabia lo que está pasando aquí en este momento en Colombia, Señor. Por favor, yo te pido tu justicia, Señor. Señor, yo te pido por esto. Señor, manifiesta tu justicia. Señor, que no sea la justicia de los hombres, sino tu justicia. Señor, me da rabia en este momento esta situación. Señor, me da mucha alegría esta situación. Señor, yo te pido, Señor, que nunca me falte el alimento espiritual, pero que tampoco me falte el material. Eso es una conversación con Dios, tener presente a Dios en todo momento. Entonces, que no sean oraciones muertas, que no sean rezos. Padre, es que todos muchas veces somos cuadriculados para orar. Entonces, primero me dice, ministro, ¿cómo debo orar? Primero agradecimiento, luego arrepentimiento, luego petición. No, a veces primero la petición, luego puede ser primero el arrepentimiento, luego el agradecimiento. ¿Cierto? ¿Cómo es una conversación? A veces, ay, mi amor, gracias. A veces, ay, mi amor, perdón. Ay, mi amor, te pido eso, por favor, me das de comer. Las conversaciones son así. Eso es una conversación en la cual tenemos presente siempre a Dios, ¿cierto? Entonces, que nos quede claro esto, pero la palabra nos está diciendo aquí, Pablo nos dice que en la oración nunca, 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 nunca puede faltar la iglesia. Nunca puede faltar la iglesia, porque miren lo que nos dice aquí la palabra. Orando, ¿cierto? Orando, y Pablo lo dice pues después, pero Pablo está diciendo por todos los santos y por mí, es decir, por toda la iglesia, oren por toda la iglesia. En este momento hay muchos hermanos enfermos, muchos hermanos que no saben qué van a comer, muchos hermanos que de pronto no tienen trabajo, desempleados. Tenemos que orar por ellos, pero antes que eso, hay muchos hermanos que están dejando la fe, aunque no lo crean, muchos hermanos que esto de estar en línea no les ha servido, ¿cierto? Y es muy difícil, para todos ha sido muy difícil, pero para algunos es mucho más difícil, ¿cierto? Imagínense en este momento, a mí me preocupan los niños, los jóvenes, ¿cierto? Porque es mucho más fácil en ese momento que aparezca el Facebook, el Instagram, ¿cierto? Estar conectado, la tentación de estar haciendo otras cosas mientras estoy rindiendo el culto, ¿cierto? Debemos orar primeramente por los santos para que tengan conexión con el Señor. Pero también dice aquí la palabra, y por mí, es decir, por Pablo. Pero yo también personalmente les digo, y oren también por mí. ¿Pero para qué? Para que el ministro se haga rico, para que el ministro tenga mucha salud. Oren por mi salud, sí. No oren por mis riquezas. Pero miren lo que está diciendo Pablo. ¿Cuál es la oración de Pablo? Oren para que yo pueda enseñar la palabra con denuedo, para que yo pueda enseñar la palabra con fidelidad, para que yo sea un embajador en cadenas que con denuedo, con firmeza, hable de él como debo hablar. Ustedes tienen que orar por mí. Ustedes tienen que orar por sus líderes. Ustedes tienen que orar por sus pastores. ¿Para qué? Para que enseñen la palabra tal y como es. Para que puedan manifestar el misterio del evangelio. Entonces, en todo momento debemos orar por todas las cosas y entre todas las cosas que debemos orar, que nunca les falte orar por los hermanos de la iglesia y también por mí, ¿cierto? Que les estoy compartiendo la palabra, que nunca yo me atreva a contaminar la palabra con mi filosofía, mi pensamiento, ¿cierto? Que nunca pase eso. Ahora, tercero, ¿qué nos dice la palabra? Orando en el Espíritu, orando en el Espíritu. Miren lo que nos dice Romanos, mire lo que nos dice 2 Corintios 12, 7, 9, ¿cierto? Primero era 2 Corintios 12, 7, 9. Orando en el Espíritu. 2 Corintios 12, 7, 9 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase,
Desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Entonces vemos aquí en resumidas cuentas, vemos que Pablo tenía un aguijón en su carne, ¿cierto? Tenía un aguijón en su carne, dice aquí un mensajero de Satanás, ¿cierto? Es decir, que realmente era un aguijón. Cuando dice un aguijón era como una debilidad. Algunos dicen que era alguna enfermedad, ¿cierto? Porque algunos dicen que de pronto él sufría mucho de los ojos. Algunos dicen que de pronto era su carácter, algunos dicen que de pronto era alguna persona. Hay muchas teorías acerca de esto, ¿cierto? Y realmente decir que una es otra, pues no quita ni pone más, sino que de pronto ya cada uno pensará y realmente no, si alguno me dice que esa enfermedad está bien, si alguno me dice que es otra persona está bien, no hay una muestra que diga esto es, ¿cierto? Nadie puede decirlo, porque realmente Pablo sufría de los ojos, ¿cierto? Porque realmente Pablo vemos que tenía un carácter fuerte y realmente seguramente había muchos detractores de Pablo. Entonces puede ser cualquiera de las tres. Pero vemos nosotros que Pablo le dice, Dios, quítame esto, quítame ya sea mi enfermedad, quita esta persona, quítame mi orgullo o quita mi carácter, quita mi mal carácter. Y lo oró 3 veces, ¿cierto? Lo oró 3 veces y Dios que le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, lo que nosotros debemos entender a través de esto y porque eso está conectado con orar en el Espíritu es que nosotros no sabemos qué orar por nosotros, ¿cierto? Nosotros no sabemos qué orar por nosotros. La verdad es que nosotros no sabemos qué orar. Porque nosotros con nuestra lógica, Pablo seguramente con su lógica pudo haberle dicho, Señor, ¿no sería mucho mejor y más glorioso para ti? ¿Y no te podría servir mejor si yo no tuviera esta enfermedad o yo no tuviera este carácter o si no estuviera esta persona? Esa es la lógica humana. Yo por eso no confío en la lógica humana. Si a mí me dicen, esto es lógico, yo no confío en eso. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Espíritu Santo? Pablo pudo haber dicho, no sería más lógico, no sería mucho más glorioso para ti, no sería mucho más honroso, no sería mucho más beneficioso, no sería mucho más provechoso que no estuviera esto en la carne. Totalmente, según la lógica humana, según la lógica humana. Pero ¿qué le dice Dios? Y es que miren, lo dice 3 veces. 3 veces se presenta ante Dios. 3 veces. 3 veces. Señor, quítame esto. No sería mejor, no sería más provechoso. 3 veces. 3 veces, ya sea una enfermedad, ya sea una persona, ya sea el carácter. Pero ¿qué dice Dios? No, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Nosotros no sabemos qué orar por nosotros. De hecho, la palabra misma lo dice, ¿cierto? Y por eso el Espíritu Santo intercede por nosotros. Romanos 8:26. Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que qué hemos de pedir como conviene. No lo sabemos. No sabemos qué nos conviene. No sabemos qué pedir como nos conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Espectacular. Y es que la prueba, todos lo hemos probado. Nosotros le pedimos, Señor, danos esto, danos esto. Y cuando lo recibimos nos damos cuenta, ay Señor, yo no quería esto, ¿por qué me diste esto? Ay Señor, vos sos descarado. Si tú sabías que esto me iba a hacer mal, ¿para qué me lo diste? Pero a veces es necesario que el Señor nos dé para que sepamos que no era lo mejor. Nosotros no sabemos qué orar por nosotros. Nosotros tenemos nuestra lógica. Señor, quita esta enfermedad. Señor, quita esta persona, quita este carácter, dame este empleo, dame estas cosas. Y pensamos que así vamos a trabajar mejor para el Señor, pero no es así. Por eso Pablo dice, orando en el Espíritu, orando en el Espíritu, ¿cierto? Y aquí, cuando nos dice orando en el Espíritu, no es orar en lenguas, que nos quede claro. Si alguien les dice que esto es orar en lenguas, está equivocado. Aquí lo que está diciendo es, orando en el Espíritu se refiere a orar según la inspiración, según la voluntad del Espíritu Santo, según la mente del Espíritu Santo, según la voluntad del Señor. Porque ¿quién sabe más que nadie cuál es la voluntad de Dios? El Espíritu Santo. ¿Listo? De hecho, vamos a verlo aquí también
que nos dice la palabra. Judas 1, 20, 21. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Orando en el Espíritu Santo, orando en el Espíritu Santo. En otras palabras, también se refiere a esa mente, a esa guía, a esa inspiración, pero también a la unidad del Espíritu Santo, a la unidad. Nosotros vemos, si ustedes leen Hechos 1, 14, van a ver que los discípulos y muchas personas se reunieron para orar, todos con diferente carácter, todos con diferente voluntad, todos con diferentes deseos, pero todos se reúnen en un mismo espíritu, con una misma mente, buscando la voluntad del Señor. A esto se refiere también cuando nos dice orando en el espíritu, es decir, con unidad. Si ustedes saben que hay alguien que tiene algo contra ustedes, si ustedes están creando división a la iglesia, no están orando en el espíritu. ¿Listo? Entonces, ese es el método. Y por último, ya para que vayamos terminando esta parte, nos dice la palabra que debemos orar con toda perseverancia y súplica, con toda perseverancia y súplica. ¿Listo? Con toda perseverancia y súplica. Es Hechos 1, 13, 14, ¿cierto? Lo que les dije ahorita, de que todos los discípulos se fueron a orar. Realmente empieza desde el 13. Entonces, Hechos 1, 13, 14. Pero aquí entonces vemos Hechos 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos 1:14 nos dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Entonces, aquí cuando la palabra nos habla de perseverancia, ¿cierto? Perseverancia, nosotros podemos entenderlo como, bueno, es como nunca rendirse, ahí perseverar, ser constantes. Pero más que eso, hace una referencia a la intensidad, con toda fuerza, con todo el corazón. Tanto que nosotros podríamos decir que cuando nosotros leemos aquí la palabra perseverancia, ¿cierto? Aquí cuando nos habla de perseverancia, hace referencia con la intensidad con la que uno apagaría un incendio, ¿cierto? Uno cuando ve un incendio no coge una botellita de agua y hace así, ¿cierto? Nadie hace así, o solo un vaso de agua, no. Con toda la intensidad uno buscaría agua para apagar el incendio, ¿sí o no? Entonces, con todo ese afán y con toda intensidad con la que uno trataría de apagar el incendio, ¿cierto? Con esa misma intensidad es que debemos orar. A eso se refiere la palabra, ¿cierto? Entonces, con esa intensidad, con toda la vida, con todas las fuerzas, con todo el ser, con todo el corazón, es que nosotros debemos orar. Nuevamente, para que entonces nos quede claro, todo lo que hemos hablado hasta ahora es, debemos orar en todo tiempo, ¿cierto? En todo tiempo. Orar con toda oración y súplica, es decir, de todas las maneras y por todas las cosas. La motivación es todo, por todo debemos orar. Orar en el Espíritu. ¿Cuál es el método? A través de la guía del Espíritu Santo, con la mentalidad del Espíritu Santo, según la palabra, ¿cierto? Según la palabra, porque nosotros no sabemos qué orar. Nosotros no sabemos qué orar. Y con toda perseverancia y súplica, con toda perseverancia y súplica, con toda la intensidad. Es decir, aún así sea por un almuerzo, aún así sea por un desayuno, orar por la comida. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque cuántas personas hay que hoy no pueden comer. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y te pido que estos alimentos no me hagan daño. Hasta en eso tenemos que tener intensidad. ¿Listo? Tenemos que tener perseverancia. Esta semana ha sido trágica para todos los colombianos, ¿cierto? Es trágica por lado y lado. Ha sido trágica. Ha sido una semana muy triste para todos los colombianos. Ha sido una semana lamentable para todos nosotros. Pero nosotros debemos entender que no importa si somos de izquierda o derecha. No importa si estamos en contra o a favor de las protestas. No importa si nos gusta o no nuestros gobernantes. Finalmente, lo que va a cambiar este país es la oración. Si lo primero que usted pensó es, bueno, voy a hacer una protesta o, voy a escribir en redes esto,
que voy a criticar al gobierno o voy a criticar a los manifestantes. Si eso es lo primero que usted pensó, está muy equivocado, no está orando sin cesar. No está orando sin cesar. Lo primero que nosotros debemos hacer si queremos transformar a esta nación y a todo el mundo es la oración. La oración. Cuando usted ve una noticia mala acerca de su país o una noticia buena, ¿qué es lo primero que debería pasar en nosotros? Señor, gracias por esta buena noticia. Señor, te pido por la vida, la familia de este abogado. Señor, yo te pido por la familia de estos policías. Señor, yo te pido, Señor, por este gobierno, transforma en un gobierno más justo, en un gobierno menos corrupto. Señor, en un gobierno que te glorifique. Eso es lo que nosotros deberíamos orar. Pero lo primero que pensamos, uy, qué rabia, uy, qué tristeza. Eso es lo primero que nace en nuestro corazón. No, primero es, Señor, yo te entrego esto. Señor, qué tristeza. Señor, qué injusticia. Señor, qué rabia, te entrego esto. Señor, gracias por eso. Eso es lo que debería pasar en nosotros. Pero como somos manejados por el mundo, lo primero que pensamos, voy a criticar a los manifestantes o a la policía, voy a hacer un paro, eso es lo primero que pensamos. Oren primero, oren. Yo no estoy en contra ni a favor, ¿cierto? Pues aquí se lo digo, pienso que es un derecho la manifestación, lo pueden hacer en pacífico, ¿cierto? No me parece, si alguien quiere ser de izquierda, puede serlo, si alguien quiere ser de derecha, puede hacerlo. La palabra no dice, es que tienes que ser de derecha, la palabra no dice nada de eso. De hecho, se los cuento, a la iglesia han venido varias personas políticos, varias personas que quieren presentar para elecciones y dicen, ¿me deja hablar en la iglesia? No. Y ahí sí lo tratan, ministro, pastor, con palabras bonitas. Jamás. Con sonrisita. Pero pasan las elecciones y ahí se olvidan de uno, ¿cierto? Por eso en nuestra iglesia política cero. Aquí no es de izquierda o derecha, aquí no es a favor o en contra de las protestas, aquí no es que me gusta o no el gobierno, es que me gusta tal presidente, no me gusta, o tal, digamos, tal gobernante o no. Eso aquí no cabe. Nosotros oramos por ellos, nosotros oramos por el reino de los cielos, porque el único que va a ser justo es el reino de Dios. El único que es justo es Dios, el único que sin mancha es Dios. Yo por eso no pongo mis manos en el fuego por ningún hombre, ¿cierto? Por ningún ser humano, solo por Dios, porque todos tenemos nuestras falencias. Por eso nosotros debemos orar por el gobierno, debemos orar por nuestra nación, por nuestra ciudad, por nuestros barrios. Y es bíblico, y es totalmente bíblico. Vamos a leer lo que dice la palabra. Como les dije, luego pueden ir, si quieren, a hacer sus manifestaciones pacíficamente, dando testimonio del Señor, porque quien nos está viendo es el Señor, ¿cierto? Si quieren hacer, si están en contra, también pueden quedarse en sus hogares, está bien pues. Pero, primeramente, lo que nos dice la palabra, mire Isaías 62, 6, 7. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, he puesto personas, todo el día y toda la noche, no callarán jamás. ¿Haciendo qué? Gritando, criticando, chismoseando. No, orando. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra, ¿cierto? Entonces aquí yo les digo a ustedes, los que se acuerden de Jesús, los que se acuerden de Jehová, los que se acuerden del Señor, no reposen, no descansen, no le den tregua, no permitan que Dios descanse. Es que mire, la palabra está diciendo, Dios mismo está diciendo, no me dejen descansar, no me dejen descansar. ¿Hasta cuándo? Hasta que restablezca Jerusalén. Y nosotros también, hasta que restablezca Medellín, a Bogotá, a Barrancabermeja, a Colombia entera. No reposen, no le den tregua a Dios. Dios está diciendo, Dios nos está mandando. Es que, ¿quién en su sano juicio en este mundo va a decir, por favor, exíjanme para que yo haga algo? ¿Qué presidente en este mundo va a decir, bueno, exíjanme y llámenme constantemente y estén escribiéndome twitters y mandándome mensajes para que yo esté haciendo eso? No, todo presidente quiere un gobierno pacífico.
Pero ¿qué quiere Dios? Dios está diciendo, no, exíganme, pidan, no me permitan descansar, no me den reposo, no me den tregua, hasta que yo restablezca Jerusalén. ¿Qué le está pasando? ¿Qué es lo que le falta a Colombia? El problema no es la corrupción, sí es un problema, ¿cierto? Pero el principal problema no es la corrupción, ni el problema no son los gobernantes, el problema no es, no es que los policías, no son las muertes. Eso es un gran problema, totalmente. Pero el mayor problema, ¿cuál es? Que nosotros como cristianos no estamos orando. Que nosotros como cristianos no estamos doblando rodilla. Que nosotros como cristianos estamos invitando políticos a nuestras iglesias para que hablen y den discursos. Decimos, Dios decreta y Dios declara que tú vas a ser tal presidente. Ese es el problema. Ese no es el problema. El problema es que nosotros deberíamos estar orando. El problema es que nosotros deberíamos estar pidiendo por esta nación. El problema es que nosotros no deberíamos estar dejando que Dios repose o que Él tenga alguna tregua. Ese es el mayor problema. Por eso debemos estar en constante oración. Listo. No permitamos que nuestra iglesia se contamine con pensamientos políticos de izquierda, derecha, que si debemos manifestar y eso ya es cada uno como ser político, ¿cierto? Y cada uno tiene su decisión. Y ahí yo no me meto. Pero lo importante que entendemos, primero, ¿esto sí glorifica a Dios o no? Lo que yo estoy haciendo, la decisión política que yo tengo, primero que todo sí glorifica a Dios, sí exalta a Dios. Y segundo, si estoy orando por ello, ¿cierto? Porque muchas veces, hablando como de política, ¿cierto? No es que me importe mucho, pero si nosotros vemos, por ejemplo, el rey Acab, que era un desastre delante de Dios, realmente era muy buen rey políticamente. Entonces, miren que muchas veces van en contra. Entonces, realmente, lo primero que nosotros debemos es pensar, esto sí glorifica a Dios, esto sí honra a Dios, esto sí realmente exalta a Dios. Esto sí realmente es según la voluntad de Dios. Ya oré por esto. Eso es lo primero que tiene que pasar en nuestras vidas. Listo. Primero la gloria de Dios. Listo. Ya como les dije, lo político fuera de la iglesia. Eso ya es decisión de cada uno. Pero primero pensé, esto es según la voluntad de Dios. Ya oré por ello. Listo. Que nos quede muy claro esta parte. Entonces, los invito en este tiempo, más que manifestar o no manifestar, más que, es que yo soy de izquierda o yo soy de derecha, esto es lo que debe pasar. Está bien, eso como seres políticos podemos discutirlo, pero primero debemos orar. La palabra nos está mandando, oren por los gobernantes, oren por todo, oren en todo tiempo. Primero la oración, primero entregárselo todo al Señor, porque eso es lo que finalmente sí va a cambiar nuestra nación, ¿cierto? No va a ser un movimiento político, porque ya lo hemos visto en todo el mundo, todos los movimientos políticos, todos los hombres son imperfectos. El único rey justo, el único reino donde todo no va a haber corrupción y donde va a haber una verdadera paz y una verdadera riqueza y donde va a haber realmente una verdadera prosperidad, es en el reino de los cielos. Pongan su esperanza ahí, no en el gobierno de este mundo. Por eso estemos en oración. Listo. En este momento vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Vamos a orar por Colombia, por Latinoamérica. Vamos a orar por Bogotá, por todo lo que está ocurriendo allí. Nos tiene que doler como hermanos, nos tiene que doler como cristianos. Nos debe doler la injusticia, ¿cierto? Vamos a orar por la familia de este abogado, sea quien sea haya sido este abogado. Es que también somos muy malos y tratamos de manchar la imagen. A veces hay personas que tratan de mancharla. No, es que murió. Eso es lo que nos debe doler. Vamos a orar también por los policías. Vamos a orar por este gobierno, porque lo único que va a transformar esta nación va a ser el Señor. Vamos a orar por Medellín. Vamos a orar por Barrancabermeja, vamos a orar por Pereira, vamos a orar por toda Colombia. Listo, vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Jesús, Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios,